Son tus derechos, nos dice el abogado Félix Montiel, que está aquí ya con nosotros. Joven abogado, entusiasta también, buen difusidor, difunde bien sus ideas por redes y habla de sus derechos. Titulado en la Universidad Técnica Particular de Loja, qué duro que es eso, maestrante del Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, está estudiando una maestría, abogado en libre ejercicio, consultor y litigante, ex director jurídico de la Gobernación del Guayas, ex director jurídico del Ministerio de Ambiente. Ya, ahí lo conocí a usted con Raúl Llerena, ex inspector general del trabajo y director jurídico de la Superintendencia del Tribunal Petrolero del Salitre, del Salitral del Ministerio de Transporte, director de litigio de Estudio Jurídico Montiel y Asociados. Con nosotros, son tus derechos, impacto en el régimen de visitas y pensiones de alimentos. Entre los muchos foros que participa el doctor Félix Montiel. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Rangel, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos quienes nos escuchan a través de esta prestigiosa radio. Bien, usted hace una campaña grande sobre el tema de nuestros derechos ahora en el COVID, ¿no? Sí, estuvimos, gracias a Dios, trabajando todo el mes de marzo, abril, mayo, junio, los meses más fuertes de pandemia. Claro, estuvimos activados en muchas redes sociales, en muchas radios, tanto digitales como prensa, incluso prensa escrita, haciéndole conocer a la ciudadanía básicamente cuáles son sus derechos, en diferentes aspectos, inicialmente en el tema laboral, y hoy en día, con la ayuda de Dios, estamos activados también en medios digitales. Ya. ¿A qué se refieren? ¿Cuál es la campaña fundamental que ustedes hacen? Mira, Douglas, aquí hay una cuestión muy importante. La ciudadanía se ve afectada regularmente a nivel de sus derechos por el desconocimiento de la ley. Lo que estamos buscando es empoderar al ciudadano en cuáles son sus derechos, en muchos sentidos, y te voy a poner un ejemplo sencillo. Ayer tuvimos un programa relacionado al aspecto del régimen de visitas y de pensiones alimenticias, y nos topamos con mucha gente que nos escribía por redes sociales haciéndonos preguntas relacionadas al tema. ¿Qué es lo que está pasando acá en Ecuador? Que el sistema judicial ecuatoriano se está viendo afectado, está siendo criticado incluso por muchos profesionales, por medios de prensa, por academia, pero ¿es por qué? Porque la gente no sabe cuál es la acción judicial que debe tomar y tampoco sabe a quién recurrir. Todo este proyecto nació básicamente en la pandemia. En la pandemia me di cuenta de que la ciudadanía realmente no conoce cuáles son sus derechos. Sí. E iniciamos con este proyecto. Arrancamos con el programa Son tus derechos, inicialmente como una idea. Hoy, gracias a Dios, ya estamos con una productora de TV lanzándolo a nivel de redes, con mucha visualización y reproducción. Me ha llamado mucho la atención eso. Y tratamos de que la gente conozca cuáles son las acciones, cuáles son los tipos de juicios que puede seguir, si necesitan patrocinio, poderlos ayudar también o colocar con un estudio jurídico amigo. Guayaquil es una ciudad muy grande, estamos hablando de prácticamente 3 millones de habitantes. Imagínate 3 millones de habitantes que no sepan qué deben hacer ante la ley y, ojo, con la gran desconfianza que existe en el sistema judicial, en todos los niveles, en jueces, en fiscales, defensores públicos. Y ahí estamos nosotros tratando de ayudar, dando ese aporte a la sociedad desde el aspecto jurídico. Por ejemplo, los despidos por COVID, que han sido muy fuertes. Muy fuertes, Douglas. Muy fuertes. El tema usted tiene COVID, amenaza de COVID, por COVID vamos a cerrar, no se pagan las indemnizaciones previstas por la ley. Claro, el tema con el derecho laboral, que es uno de los más afectados en esta época de pandemia, es que lamentablemente va de la mano con el derecho económico. Las empresas han aducido, en algunos casos real, en otros casos aparentemente no, han aducido fallas económicas garrafales y en consecuencia de eso dicen, bueno, pues vamos a reducir el personal. A mí personalmente me ha tocado incluso tratar estos temas a nivel tanto patronal como a nivel obrero. Y uno de los métodos más adecuados para resolver ha sido el acuerdo, es decir, llegar a un acuerdo entre ambas partes sobre una liquidación justa que satisfaga a ambas partes y dejar la puerta abierta al reintegro del trabajador. Eso sería lo ideal. Lamentablemente, el empresario vivo, el empresario sabido,
que sí tenemos muchos acá en Ecuador, han cogido y han dicho, bueno, cierro el local a justa de que estamos en pandemia y dejo sin trabajo a 100 personas, a 150 personas, y te pregunto yo, ¿de qué vive esa gente ahora? ¿Dónde quedan exactamente sus derechos laborales? Totalmente vulnerados. ¿Quién está protegiéndolos? Absolutamente ningún funcionario público, y lo digo con frontalidad. Así es, y la gente queda despedida, sin derechos, vulnerables, muy vulnerables y sin posibilidad de encontrar nuevos trabajos. Claro, aquí hay dos cosas. El primero, que no tienes al final de cuentas cómo terminar cobrando una liquidación si no sigues un juicio de trabajo. Los juicios de trabajo se están represando porque te imaginas tener 100 causas, si tú eres un juez de trabajo, tienes 100 causas, de un momento a otro viene la pandemia y ya no tienes 100, sino que tienes 500 causas, más todo el trabajo represado. Entonces los juicios se demoran, los juicios se dilatan. A costa de esto, evidentemente, los empresarios retardan el pago de las liquidaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo punto, que sería cómo consigo empleo. ¿De dónde me invento cómo vender las empanadas de Chicho para por lo menos llevar la papa, llevar el verde a mi casa? Entonces tenemos acá dos temas. El primero, que es el tema laboral, el segundo, que es el tema económico. Realmente el gobierno nos ha quedado debiendo a todos en este sentido, y el gobierno en todas sus áreas, ¿no? Tanto a nivel central como a nivel desconcentrado. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? ¿Qué es lo que primero tenemos que conocer los empleados, los trabajadores respecto a nuestros derechos que aparentemente ya no existen, pero en la ley están ahí, están vigentes? Estamos con el abogado Félix Montiel. Él es Nuestros Derechos. Gracias, Douglas. Mira, aquí hay un tema muy lindo en el tema del derecho al trabajo, ¿no? Y es que el trabajador debe empoderarse de cuáles son sus derechos como trabajador. El artículo 42 del Código de Trabajo estipula aproximadamente 20 obligaciones que tiene el empleador con sus trabajadores. Los trabajadores deben de conocerlas al 100%. Lamentablemente no las conocen. Démosla a conocer, Félix. El aviso de entrada, te pongo un ejemplo clarito. Tengo mucha gente que me pregunta, abogado, pero ¿y cuándo me tienen que hacer el aviso de entrada? Porque estoy trabajando sin afiliación ya aproximadamente 3 meses. Señores, el aviso de entrada tiene que hacerse a más tardar en 15 días de que se inició la relación laboral. Pero hoy en día nos encontramos con una informalidad en la que muchas empresas o negocios pequeños están contratando trabajadores con sueldos por debajo del salario básico unificado y sin aviso de entrada, es decir, sin afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, si al trabajador lo empoderamos de saber cuáles son las obligaciones del patrono, él va a tener cómo exigirlas. Pero aquí también viene la contraparte. El patrono debe saber también cuáles son sus obligaciones y no necesitar que le caiga el Ministerio de Trabajo, que le caiga el IES para cumplirlas. Porque hoy en día, incluso la falta de afiliación al IES puede llegar a ser considerada un delito. Entonces, hago un llamado público a todos los empleadores que nos escuchan a que tomen en serio la situación de las aportaciones al Seguro Social. Porque un trabajador al que sí se le descuenta, ojo, Douglas, lo que te voy a decir, recibo denuncias a diarios que le descuentan del sueldo los valores de las aportaciones, claro, pero no las pagan al seguro. No, pues no las pagan al seguro. No las pagan al seguro. Entonces, no están reportadas. Muchas veces reportadas, pero no las pagan, o a veces no las reportan, pero sí se las descuentan al trabajador. El tema con esto es que terminas afectando a futuro las posibilidades de jubilación del trabajador. Claro. Entonces, hay un cúmulo de derechos que lamentablemente están siendo vulnerados hoy en día a nivel laboral. En parte, como te digo, por la viveza criolla y en parte por la falta de control de las autoridades. Y para eso estamos acá, para ayudar a aquellos que nos escuchan en ese sentido y para brindar nuestras contingencias del aspecto de la asesoría jurídica. El abogado Félix Montiel, Nuestros Derechos, está aquí ahora. Aquí tienes una información que me parece muy interesante, estimado Félix. Dice: impacto en el régimen de visitas y pensiones de alimentos. Los padres que quieren visitar a sus niños y que tienen a sus hijos que tienen régimen de visita han sido suspendidos. Porque dicen, el COVID, vienes con COVID, vienes de la calle con COVID, y se ha creado una situación
una situación... es un tema complicado, mira. Bien complicado. Justamente ayer... Y también las pensiones de alimentos, claro, las quieren aumentar justamente por esto, ¿no? Ya, justamente ayer tuvimos en nuestro programa Son Tus Derechos, en nuestra página de Facebook, tuvimos a un especialista en el tema y tratábamos de que llegamos a la conclusión siguiente, para aquellos que nos escuchan, el interés superior del niño, que es una de las bases del derecho de familia, es que el niño tiene el derecho de ver a sus padres. Aquella madre que tiene la tenencia del niño no puede dejar que los niños no vean a su papá, a costa de que ya no se llevan, a costa de que ya no se saludan, a costa de que lo tiene bloqueado en el WhatsApp, a costa de problemas personales que tiene con su expareja o su excónyuge, vulneran el derecho del menor a ver a su padre. De ver a su padre. El derecho del menor de ver a su padre es parte de su formación como persona. Es por eso que la ley prevé de que incluso si el padre no está al día en las pensiones alimenticias, él puede ver a sus hijos. Ok, queremos evitar contacto por el tema del COVID. No sabemos si el papá está trabajando en otra provincia o si sencillamente no está trabajando. Yo no quiero que venga a mi casa porque puede contagiar a alguien acá. Perfecto, entendemos el tema de la bioseguridad y el tema de los niños, está muy bien, pero existen hoy en día muchos mecanismos telemáticos. Permítale al niño que haga videollamada con el papá. Es el derecho del niño de ver a los padres, no es el derecho de los padres de ver a los niños. Pero también hay medidas de bioseguridad que pueden adoptarse, que pueden garantizarse. El padre puede tener el examen del COVID, correcto, puede venir con mascarilla, correcto, con un protector facial, por supuesto, y ver a sus hijos. Por supuesto. ¿Por qué quitarle el derecho de ver a sus hijos? Mira, Douglas, es lo que te digo. Hay que enfocarse en dos cosas: el derecho del padre de ver a sus hijos y el derecho de sus hijos de poder ver a sus padres, porque los niños, para su formación personal, para su formación y su desarrollo hacia el adulto que estamos formando, la sociedad a la que queremos llegar como país, como ciudad, para eso tenemos que empoderar a los niños de esos derechos, de que ellos puedan ver a sus papás. Los niños no tienen nada que ver en la separación de los padres. Las madres que nos escuchan, un llamado a hacer conciencia. El niño necesita ver a su papá. El niño, la niña necesita tener comunicación con su papá. Es parte de la formación. Ojo. Pero es un gran fenómeno en el Ecuador. Sí, es correcto. Un gran fenómeno. Correcto. La separación de los padres también lleva a la separación de los hijos. Incluso he conocido casos de madres que esconden, que se cambian. Una señora se cambió a Zaruma. Claro. Y el esposo y el padre de los hijos trabajaba aquí en una gasolinera. Y él no podía ir hasta Zaruma. Primero porque él no tiene vehículo y son como 8 horas de viaje. Tiene que subirse y bajarse y luego regresarse. Entonces está una trastornación. No los vio como 5 años. Mira, Douglas, el problema... Y llamadas telefónicas y tuvo que... pero sí depositaba las pensiones y no las veía a sus hijos. Una cosa impresionante. Esos casos son reales. Y son reales, y acá, es real, yo conozco el caso. Y acá, claro, acá la madre piensa que está haciéndole un daño a su expareja. Lo está haciendo sufrir. Lo está haciendo sufrir. No, los que realmente sufren, los que realmente se están viendo afectados, son los menores, porque no tienen un desarrollo psicológico familiar normal. No tienen esa figura paterna, pierden la posibilidad de la figura paterna. El niño debe enfrentar la situación de que sus padres ya no viven juntos, pero de que su papá existe y de que su papá sí se preocupa por él, que le hace una llamada, que le hace una videollamada, que lo va a visitar los domingos, que le lleva los lonches para la escuela si ya están en clases presenciales en unos meses el próximo año. Entonces, ese desarrollo que necesita el menor es el que hacemos un llamado y para eso estamos acá, para que la gente sepa, para llamar a hacer conciencia, para crear una mejor sociedad. Hay resoluciones judiciales que no se cumplen. Hay un régimen de visita que no se cumple. La madre dice, no se lo dejó ver. Claro. Sí, y para eso hay una fase en el departamento técnico de la unidad judicial de familia, donde la visitadora social puede emitir un informe y producto de ese informe se pueden ir dando ciertas acciones o incidentes dentro del juicio como tal, para que los niños
puedan cumplir su derecho de ver a su papá. Si hay un derecho allí, ¿qué es Por lo que supuesto. podemos entender en este derecho, en la aplicación de este derecho? Mira, acá el tema primero, Douglas, es que quien está en una situación así tiene que asesorarse. ¿Por qué? Porque los incidentes dentro del juicio, si bien es cierto, no son complejos, hay que saberlos manejar, hay que saber guiar el proceso para hacerle entender al juez. El mundo del juez es el proceso. Entonces hay que hacerle entender al juez y demostrarle al juez en el proceso que hay una afectación para los niños por no ver a sus padres, por no ver a su padre, generalmente al padre, por no ver a su padre. Y en consecuencia exigir que el juez, que es el garantista del derecho constitucional del menor, obliga a la madre a que permita que el padre vea a los niños y que el niño vea a su padre. Entonces, es un tema judicial, es un tema de acción judicial que sí se puede hacer, pero que hay que saberlo manejar. Desde luego, ¿no? O sea, es un derecho. Es un derecho 100%. La separación no me libera de ese derecho, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Sigue siendo un derecho. Es que, Douglas, el derecho es del niño. El padre quiere ver a sus hijos, pero el derecho de ver al padre es el derecho constitucional, el derecho que está en el Código Orgánico de la Niñez es del menor. El menor necesita ver a su padre. Indistintamente del tema de las pensiones alimenticias, que claro, es importante y que evidentemente se ha visto afectado producto de la pandemia, porque muchos padres se han quedado sin empleo. Entonces la madre dice, tú no estás al día en las pensiones alimenticias, yo no te dejo ver a los niños. Ese es otro tema. Entran y salen de la cárcel los padres. Se atrasan, lo cogen preso, firma un convenio, viola el convenio, nuevamente cae preso. Douglas, yo te digo algo, el tema del apremio personal y la prisión en este sentido por pensiones alimenticias, yo considero que debe ser revisada evidentemente en la ley por la próxima asamblea. El abogado Félix Montiel, nuestros derechos. Vamos Félix. Gracias, Douglas. Mira, pero vamos a hacer un corto. 8:33, 14 de octubre, soy Douglas Rangel Donoso. El día de hoy me acompaña el abogado Félix Montiel y el tiempo sigue su marcha, ¿no? Ya pasó la fiesta de los 200 años. Increíble. Venía hablando de este tema desde hace unos 4 años y ya pasó el tema, y ya pasó. Pasó la fecha, pasó el festejo. El tiempo, ese monstruo devorador de la vida. El abogado Félix Montiel, que no permite que nuestros derechos sean devorados. Los derechos laborales, los derechos de las personas, de los ciudadanos. El abogado Félix Montiel, lo puede buscar en las redes, ¿no? Sí, ¿Cómo? Douglas, estoy como Félix Elías Montiel en mi Facebook personal y en la página de nuestro programa Son Tus Derechos, lo pueden buscar en Facebook también, como Son Tus Derechos. Son Tus Derechos. Son ¿no? Tus Derechos, así nos encuentran en redes, Ya. en Twitter también, @Son Tus Derechos y @Montiel Félix. Está bien. Adicionalmente, bueno, mi número de WhatsApp está publicado en la página, así que quien nos Repítalo, escucha lo puedo dígalo. dar, es el 0980-169-373. 0980-169-373. Te decía, Douglas, hace unos minutos que... El tema de las pensiones. Sí, el tema de las pensiones y la prisión. Mira, acá hay un tema de que... la prisión. Es necesario reformar eso en la ley. La prisión siempre debe ser de último ratio, lo último que debe pasar. Porque, a ver, un padre que está detenido, que termina en prisión por no pagar las pensiones alimenticias, va a estar 7 días o va a estar 30 días en prisión. ¿Qué beneficio le va a traer eso al menor? En lo absoluto. El derecho de pensión alimenticia para los menores es un derecho de subsistencia, es parte de la vida del menor. Y en el momento en el que el padre está detenido, se le está impidiendo trabajar. Y en el momento en el que se le impide trabajar, él no va a poder cumplir su obligación de pasar pensión alimenticia a los hijos. Entonces hay que entender el espíritu de la ley y exigirle, y acá sí como ciudadanos, exigirle a la Asamblea Nacional, a los que hoy aún están en la Asamblea Nacional y van a estar por lo menos 6-7 meses más cobrando sueldo en la Asamblea, que empiecen a tramitar una reforma parcial al Código de la Niñez y Adolescencia en ese sentido. O a los nuevos asambleístas que están haciendo campaña electoral hoy en día, exigirles asimismo a ellos que traten el tema de los derechos de los niños en el momento en el que lleguen a la Asamblea Nacional.
¿Qué propuesta tienen ustedes al respecto? Debe de O sea, reformarse. no debería haber prisión o regresamos a prisión a los abuelos, hermanos, Es tíos. imposible. Prisión para los abuelos, hermanos y tíos sería un absurdo nuevamente. Superamos eso, ¿no? Eso ya, gracias a Dios, lo hemos superado. Considero yo prudente de que debería existir una detención, pero no en el centro regional como hoy en día, pero es algo de último ratio, Douglas. A ver, si un padre no ha pagado, por citar un ejemplo, 24 meses de pensiones alimenticias, es decir, 2 años, estamos hablando de un padre totalmente irresponsable, ¿cierto? 2 años. 2 años, 1 año, qué sé yo. Pero si un padre se atrasa 3 meses, vamos a poner un ejemplo de una persona que se nos quedó ahora sin trabajo en pandemia, abril, mayo, junio, en julio, en agosto, en septiembre, que le estén iniciando un proceso para que vaya detenido. No solamente estás dañando... Un mes se atrasa, le plantean el No juicio. solamente le estás dañando, es que acá lo que las madres muchas veces no entienden, porque lo ven desde el ámbito personal, es que no solamente dañan al padre, sino que dañan la visibilidad del niño sobre el padre. Imagínate el niño decir, mi papá está preso. O peor aún, cuando el niño está adulto, se crea un resentimiento en el niño, decir, mi mamá metió preso a mi papá porque no le daba dinero. Entonces, no entendemos que el derecho de alimentos es un derecho de subsistencia, que el que queda afectado acá de por vida es el menor, es el niño. Y si como padre o como madre queremos a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos, estamos llamados a formarlos como personas de bien, como aportes para la sociedad, evitando que tengan mayores traumas psicológicos en su infancia, que vayan a afectar en su desarrollo profesional, en su desarrollo laboral, en su desarrollo familiar, cuando este niño crezca. Entonces, en última instancia, la prisión. Debería de ser no sé, hermano. Y tratar de agotar todas las instancias de mediación. Así debe ser. Mira, existen casos y casos. Evidentemente existen padres irresponsables, eso no lo vamos a negar. Eso existe, es la realidad. Pero también existen padres responsables que quieren ver a sus hijos y que las madres no los dejan. O existen padres que realmente se han quedado sin trabajo porque el desempleo en el país está altísimo y necesitamos empezar a reactivarnos. De hecho, rogamos por reactivarnos, rogamos por crear empleo en el país. Entonces, ¿cómo le podemos exigir en este momento tan difícil a un padre que cubre una pensión alimenticia si muchas veces no tiene ni para comer? Y en el tema de las pensiones alimenticias, ¿cuándo elevarlas? ¿Cómo encontrar un monto justo? Mira, el tema... Justo de acuerdo a mis ingresos también, a los ingresos del padre. Porque a veces ponen propuestas imaginarias que están fuera de todo orden. A una persona, un cliente mío, le habían puesto $1,200 de pensión jubilar y el hombre tenía un puesto de venta de encebollado que... Justamente esta es una de las cosas que hago un llamado nuevamente a las reformas puntuales al Código de la Niñez, porque el cálculo de la pensión alimenticia muchas veces no es el correcto. ¿Y por qué te digo esto? Si tú ganas $1,000, Douglas, y te descuentan por X motivo del trabajo, $200 entre el IES y otros descuentos, tú ya no ganas 1,000. Tú recibes $800 mensuales, ¿cierto? El problema está en que para el cálculo de la pensión alimenticia no te consideran tus descuentos del trabajo, sino la totalidad. Entonces, es imposible que un padre que gana $1,000, que paga $300 al IES por crédito hipotecario de una casa donde seguramente viven los propios hijos, le exijan un cálculo sobre los mismos $1,000. Y son casos que hoy en día están pasando. Me llegó un caso en ese sentido. Un padre que él paga todos los meses el crédito hipotecario del lugar donde viven los hijos con la madre. Pero para el cálculo de la pensión alimenticia, los jueces toman en cuenta el 100% de la remuneración, no toman en cuenta los descuentos. Entonces hay que ser flexibles en la ley. Hay que permitirle al juez, porque el juez no puede irse tampoco más allá de lo que está en la ley. Entonces hay que ser flexibles en la ley para que el juez pueda actuar conforme a los hechos, no solo conforme al derecho. De eso se trata, ¿no? ¿Cómo poner estos temas ahora en el debate legislativo, en este debate electoral? Desde la sociedad civil, desde lo que estamos haciendo en este momento, desde la radio, desde la academia, desde los programas en redes sociales. Hoy en día tenemos esa ventaja que se llama Internet de poder masificar el pedido de la gente.
el problema de derecho de familia, el problema de pensiones alimenticias, de régimen de visitas, de tenencia, de custodia, todo lo que se refiere a los menores, es un tema gravísimo en el país. Y es un tema que no solo pasa en Guayaquil, pasa en todo Ecuador. Todo el país. Es una necesidad nacional, es un tema de interés nacional. Y en consecuencia debería ya ser abordado, pero en realidad por la Asamblea. Claro, por asambleístas probos, por asambleístas que conozcan de derecho, que si van a legislar, aquellas personas que sean escogidas para eso, sean personas que sepan de lo que van a hacer, que no sean, con el debido respeto, gente que va a improvisar a la Asamblea. De eso se trata, ¿no? Félix Montiel, gracias por tu presencia. Félix, dame la dirección de tus redes nuevamente, la indicación. Sí, Douglas, nos pueden encontrar como Son Tus Derechos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. También en Google, Son Tus Derechos. Son Tus Derechos y salimos ahí. Puedes buscarme como Félix Elías Montiel, en el Facebook también, en Twitter como @MontielFélix y mi número celular, el 0980-169-373, 0980-169-373. Termino enviando un saludo a la gente de la productora de TV, a Carlos Hidalgo, a Alejandro Galán y a todos los chicos que trabajan para hacer este proyecto realidad, que la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos en realidad. De eso, ¿no? Los derechos, qué importante que es esta parte, Félix, ¿no? Bueno, un saludo entonces, Félix, también contento, un saludo a la selección, Félix, a ver. No, por supuesto, la selección nos dio una alegría inmensa el día de ayer. Realmente fue algo espectacular ver nuevamente ya una sangre renovada, ¿no? Queríamos como ciudadanos, esperábamos eso, queríamos como hinchas ver sangre nueva, ver chicos jóvenes, aprovechar esta selección juvenil que quedó en tercer lugar en el mundo. Me dio mucho gusto ver a Leonardo Campana, a Michael Estrada, a estos jóvenes que tienen hambre, que tienen ansias de gloria, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de la renovación, se está dando esta renovación en la selección y qué bueno que esté dando resultados la nueva contratación del técnico. Sí, maravilloso. 8:43 el corte y regresamos aquí con Félix Montiel, gracias. Son tus derechos. Gracias, amigos oyentes. Regresamos.